Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Muchas gracias a todos los que están aquí puntualmente con nosotros y como en todos los spaces que tenemos aquí regularmente, le quiero dar la más cordial bienvenida. Analu, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, y como cada space de sociedad civil, les solicitamos a todos los que están en esta sala que convoquen junto con nosotros, porque somos una comunidad y todos somos sociedad civil, a través de un tweet que es muy fácil enviar. En la parte inferior derecha de la pantalla verán un círculo azul con una plumita y un signo de más. Desde ahí pueden presionar y enviar un tweet que se publicará directamente en su timeline con el enlace para entrar a este space y todos invitar desde Twitter, pero también compartirlo. Lo pueden compartir, por ejemplo, en sus grupos de WhatsApp para que la gente, independientemente de que tenga o no tenga cuenta de Twitter, pueda ingresar a esta sala desde el enlace para escuchar este diálogo el día de hoy con Gustavo de Hoyos. Así es que, bueno, les reiteramos que todos somos convocantes, todos somos parte de una comunidad que hacemos activismo digital y sería fabuloso que todos compartieran este enlace y que todos convocaran junto con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de Superfollow o Superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Muy buenas tardes y vemos que ya Gustavo está aquí. Nos va a estar apoyando también Arturo, el ingeniero Arturo Muñoz, quien va a estar midiendo los tiempos de las participaciones de la gente. No podrán excederse a más de 2 minutos por participación. Jessica está también aquí con nosotros, va a estar, ella ya puso un tweet está en la parte superior de este space, donde la gente que no, ya sea que no quiera hablar, prefiere hacerlo por escrito, puede poner su pregunta o comentario en ese hilo que ya se inició en este momento. Muchas gracias, Jessica. Está también Fernando Sotohey, quien continuamente participa con nosotros en los spaces y es fundador de Mexicanos contra la Corrupción. Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Gustavo de Hoyos Walter, que es cofundador y bueno, ahora voy a comentar un poco antes de Sí por México. Él fue presidente nacional de Coparmex y es presidente nacional de Alternativas por México, y voy a dejar que él nos cuente cuál es su visión y qué es lo que está haciendo hoy en día desde el frente empresarial, tratando de enfocar energía y tener un 2024 y las elecciones intermedias y en los estados que están ocurriendo, que nos pueda compartir un poquito su visión. Gustavo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a Sociedad Civil México para participar en este foro tan relevante. Y claro que sí, con mucho gusto, si me lo permiten, hago algunos comentarios introductorios de lo que estamos haciendo hoy en día desde Sí por México. Empiezo comentándoles que muchos ciudadanos, como ustedes y como yo, cuando empezó el actual gobierno federal, empezamos a preocuparnos por una serie de acciones que nos parecieron que no eran las adecuadas para el desarrollo de nuestro país. Estas primeras sorpresas se fueron agravando en la medida que presenciamos decisiones que nos parecen equívocas. Presenciamos paulatinamente desde el inicio de la administración cómo se inició un proceso, infortunadamente, de destrucción de instituciones, de debilitamiento del Estado de Derecho,
una clara involución democrática, un regreso del centralismo, un crecimiento del militarismo prácticamente en todas las áreas del gobierno, y lo que nos preocupa mucho a los ciudadanos, un deterioro de las libertades. Vimos como nunca antes se empezó a atacar a los opositores, a los medios de comunicación y a los periodistas. Bueno, este espacio dio lugar en su momento a que se hablara profundamente de la problemática de Carlos Loret, pero como él, muchas más han sido materia de esos ataques desde el poder. Y paulatinamente vimos, queridas amigas y amigos, cómo el país entró en un clima de polarización, de encono social, y ya más recientemente, y como secuela de una serie de decisiones equivocadas, en un clarísimo deterioro económico. Esa es la realidad que veíamos en nuestro país y que vemos hoy en día, y que fue la que determinó que hacia finales de 2019 un conjunto de ciudadanos, señaladamente Claudio X González, quien les habla y otros más, empezáramos a comentar primero en corto, de manera informal y cada vez de manera más estructurada la importancia de hacer algo, de no ser simplemente, eh, digamos, estar como observadores, simples espectadores, sino asumir nuestro carácter de ciudadanos. Y así fue como empezamos a dialogar con distintas fuerzas políticas de la oposición, y este diálogo condujo a que ya para mediados de 2020, infortunadamente el país había entrado en plena pandemia. Nosotros nos seguimos reuniendo con muchos cuidados, sin saber a ciencia cierta cómo podernos reunir con más ciudadanos de manera presencial, solamente lo podemos hacer de manera virtual. Pero les decía que todo este esfuerzo condujo a que le presentásemos a los partidos políticos una agenda de país, especialmente una agenda legislativa, dado que en 2021 tendríamos una elección federal. Abrevio varios pasos, pero les digo que este llamado, después de largas negociaciones, condujo a que en diciembre de 2020, el 23 de diciembre para ser exactos, se anunciase una coalición que no tiene precedente en la historia política del país, por su dimensión, pero también porque logró reunir a partidos que por muchas décadas habían sido antagónicos. Me refiero al caso del PAN, del PRI, del PRD, y que vieron hacer, producto de este llamado ciudadano, la coalición Va por México, que todavía subsiste hasta nuestros días. Esta coalición, les platico brevemente, tuvo muy buenos resultados en la elección que se llevó a cabo en 2021. Hay que decirlo con claridad, que la oposición tuvo en su conjunto en la elección federal de diputados más votos que todo el oficialismo, le superó por prácticamente 2 millones de votos, tuvo un importantísimo crecimiento de 164 a 223 legisladores y logró un avance muy importante en las principales ciudades del país, donde 28 de las 39 ciudades que reúnen a una cuarta de la población mexicana son gobernadas hoy por la oposición. Dicho de manera resumida, fue una coalición que tuvo un éxito electoral. Sin embargo, el desafío que nos planteamos una vez que pasó la elección es cómo darle permanencia a este esfuerzo. Claudio y yo dialogamos ampliamente al respecto, consultamos a muchos entendidos del tema y nos parecía en ese momento que lo importante es darle permanencia a esa coalición. Afortunadamente, lo hemos visto recientemente con temas tan delicados como las propuestas de reforma o contrarreforma energética, la coalición se ha mantenido viva, cada vez más consolidada, está actuando de manera sincrónica en decisiones políticas, como fue, por ejemplo, el no participar en la revocación de mandato, está actuando también de manera coordinada en el ámbito legislativo, en temas tan relevantes como el presupuesto, como la cuenta pública, en leyes ordinarias que se discuten cotidianamente, y está actuando también como una coalición en el ámbito jurídico. Muchas de las acciones de inconstitucionalidad que ha resuelto y que está hoy en día analizando la Suprema Corte provienen de las impugnaciones que se han formulado, ya sea por senadores o diputados de la coalición Va por México. Entonces tenemos hoy en día una coalición que sí está funcionando. Sin embargo, esto es, aunque muy importante, no es suficiente. Lo que empezamos a analizar es que el tiempo pasa rápido y que había que levantar la mirada hacia lo que viene, hacia lo que sigue, que es la renovación de los poderes federales en 2024.
Y en ese sentido quisiera compartirles de manera muy breve, seguramente en las participaciones subsecuentes podremos abundar más, que hoy por hoy Sí por México se ha planteado 5 objetivos fundamentales. Los refiero aquí de manera muy rápida, los enuncio. Lo primero es el para qué. Tratar de desarrollar una visión de país. Le hemos llamado la visión del México ganador para todas y para todos. Tenemos ya varios meses trabajando en una versión beta de lo que será esta propuesta. Hay un grupo muy diverso en capacidades, en formaciones, territorialmente, que viene analizando distintos ámbitos del quehacer nacional, y lo que esperamos es que el producto de un amplio foro que se lleva a cabo en la segunda mitad de este año, juntos podamos construir esta visión de país. Y empiezo por aquí porque no basta con ser opositores, no basta con estar en desacuerdo con decisiones del gobierno federal. Habrá que presentarle a los ciudadanos por qué esta propuesta es mejor que la que actualmente está gobernando el país. En segundo lugar, nos hemos propuesto, y en esto vamos de la mano de organizaciones tan importantes como Sociedad Civil México, fortalecer la organización y la participación política de los ciudadanos. Esta organización, Sociedad Civil México, lo hace de manera muy eficaz por la vía digital. Hay otras organizaciones que la hacen de formas tradicionales, distintas, la hacen algunas peleando por causas legítimas como la inseguridad, como la corrupción, como la defensa del medio ambiente, la igualdad sustantiva para mujeres. Es decir, hay una gran cantidad, un rico tejido de organizaciones, y nosotros nos hemos propuesto en Sí por México fortalecer y ayudar a que estas organizaciones potencien su incidencia en la vida pública del país, manteniendo su carácter ciudadano. Un tercer objetivo que hemos planteado es mantener la coalición actual y ampliarla hacia el futuro. Y aquí déjenme desdoblar en varias ideas. Por un lado, les decía hace un momento que nos hemos asumido la tarea de que esa coalición funcione bien en el ámbito legislativo, en las cámaras, y de hecho pues está ocurriendo ello. Segundo, les pedimos a los partidos, impulsamos que buscasen que en las elecciones de 2022, en la mayor parte de las gubernaturas de las 6 que están en disputa, buscaran transitar en coalición. Eso se logró en los estados de Aguascalientes, de Durango, de Tamaulipas y de Hidalgo, donde los 3 partidos de la coalición van juntos. No se logró por complejidades regionales, por una serie de factores que no quisiera aquí ampliar demasiado. En Quintana Roo y en Oaxaca, solamente 2 de los 3 partidos de la coalición se unieron, pero creo que es importante dejar testimonio de que en la inmensa mayoría de estas oportunidades de coalición se está manteniendo justamente la coalición. Tenemos un reto hacia adelante que es 2023. Como ustedes saben, habrá elecciones en 2 estados muy importantes, el Estado de México y Coahuila, y desde luego que estamos desde ya trabajando para que esta coalición se mantenga viva. También el camino estamos impulsando que se pueda ampliar la coalición. Nosotros lo hemos dicho claramente, yo lo he abordado en distintas entrevistas en los últimos días. Pensamos que la unidad es la palabra clave hacia el 2024, y por eso es que estamos en un diálogo constante, intenso, franco, con los liderazgos fundacionales y quienes están en el gobierno actualmente postulados por Movimiento Ciudadano, porque nos parece que ese partido, que es una propuesta novedosa, interesante, inteligente, progresista, también pueda participar en esta coalición. No es una situación que esté ni acabada ni nada por el estilo, pero sí puedo decirles con toda franqueza que hay un intenso diálogo y que yo espero podrá conducir a que eventualmente se pueda lograr ampliar esta coalición. Un siguiente objetivo, y casi termino con esta enunciación, es lograr construir las bases para que el país en el 2024 tenga el primer gobierno federal de coalición. Y déjenme hacer aquí un apuntamiento. En nuestro país desde 1988, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha habido coaliciones electorales, ha habido de centro, de izquierda, de derecha, algunas más exitosas que otras, pero nunca hemos tenido hasta hoy un verdadero gobierno de coalición. Sí se ha invitado a uno o a otro político destacado de un partido para que participe con el otro, pero un acuerdo formal de largo aliento, donde en torno a un programa se puedan organizar varios partidos para conocer el gobierno y seguir este programa, eso no lo hemos tenido, algo que es muy normal en otras democracias, especialmente en las europeas, y por eso es que desde ya, porque es una construcción bastante compleja,
hemos empezado este diálogo sobre la importancia de que el país tenga el primer gobierno de coalición que nos quite los extremos y nos permita encontrar bandas en el centro donde podamos construir en la diversidad. Y finalmente, como un elemento habilitante para que se pueda llevar a cabo todo esto, lo que estamos pugnando es que hay una candidatura presidencial de unidad, es decir, una candidatura presidencial de toda la oposición para que sea competitiva. Esta candidatura tiene que procesarse de una manera transparente, inteligente, oportuna, para que la mujer o el hombre que vaya a asumir esta responsabilidad de liderazgo, pues tenga el debido y oportuno acompañamiento de todos quienes estamos desde la sociedad civil y en la vida partidaria a otros, tratando de darle un cambio a la ruta del país. Termino diciéndoles que a nuestro juicio tenemos muchos desafíos como sociedad civil. Si tuviera yo que hacer un recuento, primero tenemos que combatir el miedo y sobre todo evitar el inmovilismo que deriva de ese miedo. Vemos como muchos amigos, amigas, dirigentes, líderes sociales, producto de estas acciones de generar miedo de parte del gobierno, se han inmovilizado. El llamado que estamos haciendo es: hay que tomar valor y hay que defender lo que nos corresponde. Un segundo desafío es: tenemos que contener el debilitamiento institucional. Hoy en día tenemos frente a nosotros el riesgo probablemente más grande que ha tenido el INE en su historia a raíz de la propuesta del presidente de la República para pues prácticamente desmembrar esa institución, debilitar los procesos de designación de sus consejeros, y nos parece que aunque el INE es fundamental, infortunadamente es una conducta recurrente porque hay una especie de fobia a los órganos autónomos y reguladores, y por eso es que tenemos que contenerlo por la vía de la movilización y también por la vía judicial, que lo estamos haciendo. Cuarto reto que tenemos, y aquí organizaciones como Sociedad Civil México tienen una grave responsabilidad, igual que la tenemos otros, es movilizarnos para erradicar el abstencionismo. Cuando me preguntan qué vamos a hacer para convencer a los militantes o a los simpatizantes de Morena para que en el 2024 voten por una opción, desde luego que les doy algunas ideas. Sin embargo, queridas amigas, amigos, el reto verdadero que tenemos es que la gran mayoría de la población, prácticamente un 50%, en lugares como el norte del país, que llega hasta el 60%, que no están participando, se decidan a participar. Hoy por hoy el reto de la democracia mexicana, que además es un reto que permite contener fenómenos como la participación de la delincuencia organizada, los programas clientelares del gobierno, es abatir el abstencionismo, lograr que más personas salgan a votar. Y finalmente, que más líderes, como son muchos de ustedes, asuman su responsabilidad, su reto con la historia, salgan de su área de confort, de la gestión que ya dominan, que han llevado a cabo de manera eficaz en favor de la comunidad, y se movilicen en materia político-electoral. Lo que está ocurriendo al país, esta situación de emergencia, como le llama mi buen amigo X González, realmente eso es una situación de emergencia nacional, y en esta circunstancia, pues a nadie, queridos amigos, les está permitido permanecer pasivo, hacer como que no pasara nada. Todos tenemos una grave responsabilidad, y yo estoy absolutamente convencido que si seguimos estas tareas que les he enunciado recién, si logramos que las y los ciudadanos se movilicen, vamos a lograr también que en el 2024 el país tenga una nueva alternancia y que el país se oriente ya no en la dirección que lleva actualmente de la tolerancia, de la regresión, de la deconstrucción, sino que se enfile en la visión del México ganador para todos y para todas. Si me lo permiten, quisiera dejar hasta aquí esta primera intervención y desde luego atento para poder interactuar en adelante. Muchas gracias. No, eres muy gentil, Gustavo. Vamos a empezar, nos van a estar ayudando en la moderación tanto Ana Lucía como Fernando. Vamos a ver, Fernando veo que tiene la mano levantada. Quizá quieres empezar de saque con algún comentario, pregunta. Fernando, adelante. Gracias, Sociedad. Ana Lu, Gustavo, no sabes qué gusto saludarte. Gracias por participar el día de hoy en este space. Y básicamente hay dos preguntas muy importantes. Una aclaración que nos diste hoy, me gustaría que la profundizaras un poco sobre esta coalición. No es una coalición electorera, no es una coalición nada más para tirar, sacar, mover.
retiremos ese término, mover voluntades para que el 2024 no esté Morena en el tema. Ahí es una coalición que se ha formado con un programa de gobierno sólido en todas las áreas importantes que requiere el país y particularmente en la destrucción de instituciones, que es muy importante que se haga ese énfasis y decir que sí hay oposición, por lo que ya dijiste que efectivamente en el 2021 lograron más de 2 millones de votos que lo que representaba Morena. Y segundo, mi querido Gustavo, que es la pregunta del millón, porque nuestros amigos de Movimiento Ciudadano insisten constantemente que es una coalición electorera y así la califican en diferentes formas, diferentes medios. Y a mí me preocupa mucho que estos señores de Movimiento Ciudadano no entiendan que no es una coalición electorera, que es una coalición de gobierno, es una coalición de compartir responsabilidades, de compartir éxitos y de sacar adelante a México después de esta destrucción que estamos viendo institucional muy delicada. Entonces, la pregunta que todos tenemos es, como tú nos dijiste, Movimiento Ciudadano, mantienes la relación y mantienes las pláticas, pero Movimiento Ciudadano, en mi opinión, está haciendo una colocación de un producto de mercado que se llama Movimiento Ciudadano, tu Movimiento Naranja, y en realidad no están hoy entendiendo el momento histórico que estamos viendo, o por lo menos no es lo que transmiten hacia la sociedad civil. La sociedad civil les hemos pedido que por favor vengan con nosotros a escuchar, a entender lo que pensamos los ciudadanos, y pareciera que están, como se dice coloquialmente, montados en su macho y no escuchan. Gracias, Gustavo, de verdad, muchas gracias. Gracias, Fernando, por la pregunta o las preguntas. A ver, empiezo respondiendo a la primera de ellas. Efectivamente, la coalición Va por México responde primero a una agenda planteada desde la ciudadanía. Nosotros fuimos a buscar a ellos. No fue un proceso fácil su aceptación y yo creo que hay que reconocer que hasta el día de hoy la agenda ciudadana que les planteamos, una agenda bien estructurada, que suscribieron públicamente, los partidos que conforman la coalición la han honrado. Yo creo que aunque tenía evidentemente un propósito táctico que era mejorar la competitividad electoral, el para qué de esta coalición se ha venido cumpliendo. Cuando corresponde contener una propuesta, como el caso de la contrarreforma energética, se ha hecho, y cuando se trata de proponer, también se ha realizado. Entonces creo que la coalición ha cumplido el propósito. Desde luego que ahora vamos con una visión más amplia, que es el 2024. Va a ser fundamental esta visión de país que decía hace un momento, estamos ya trabajando, una visión incluyente, moderna, progresista, de centro, que pone por delante los derechos de las personas, que las hace el centro de todo el quehacer público, que busca que todos los mexicanos y mexicanas tengan oportunidades de prosperidad y al mismo tiempo un piso de bienestar. Estoy convencido que va a ser una causa que sea inspiradora y que nos va a permitir reunirnos, congregarnos en la diversidad, insisto, en torno a la misma. Ahora bien, en el caso de Movimiento Ciudadano, yo debo decir con toda verdad que desde que empezamos a dialogar a principios de 2020, convocamos a la mesa a los liderazgos de ese partido político. También debo decir, para no faltar la verdad, que no estaban muy interesados en sentarse, los convencimos. Desde un principio nos externaron que en su programa, en su estrategia política no estaba la coalición. Les pedimos escucharan, nos dejaran convencerlos, atendieron puntualmente las decenas de reuniones en las que participamos, y cuando fue el momento, por las circunstancias electorales, de tomar una decisión, nos comunicaron con claridad su determinación final de no participar. Yo voy a reconocer que en esto no nos podemos sentir ni engañados ni sorprendidos, porque digamos siempre honraron lo que dijeron, y eso en política me parece que vale la pena y debe reconocerse. También decirles que hemos seguido dialogando, hemos seguido tratando de ser, sí, por México, un puente. La vida partidaria de repente hace que los dirigentes de un partido y otro se den por ahí unos yeyes, hace que de repente tengan algunas expresiones verbales a la luz de la discusión política, a veces infortunadas, que queden algunas heridas, y nosotros tratamos de ser este elemento catalizador que permita encontrar las coincidencias. Y en momentos muy importantes, como el Domingo de Resurrección,
cuando se tuvo que hacer la votación en la Cámara de Diputados, vimos cómo actuaron sincrónicamente. Desde luego que MC es un partido joven, tiene una buena plataforma, no tiene negativos precisamente por su juventud, tiene un par de buenos estatales donde se está gestionando de manera adecuada y tiene, yo creo, el derecho legítimo pues de explorar cuáles son las posibilidades que más le convienen. Nosotros, en reuniones que tenemos muy frecuentemente con sus cuadros de liderazgo, les hemos hecho una exhortación una y otra vez para que vayan considerando, analizando el cómo sí, cómo pueden ser parte de esta coalición. Y yo estoy convencido de que si todos ponemos un poco, actuamos con generosidad, lograremos que el Movimiento Ciudadano forme parte de esta coalición. También debo decir con verdad que hay personas de alto valor, empezando por su dirigente Dante Delgado, de Jorge Álvarez Maínez, por los gobernadores de Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, en el caso, perdón, de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Nuevo León, Samuel García, desde luego el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y muchos otros cuadros, diputados federales, senadores y senadoras, varios amigos cercanos incluso, y yo les puedo decir que sí está en una valoración, no es una decisión que han tomado, seguramente no la van a tomar tan rápido como nosotros quisiéramos, pero quisiera pensar, y es en lo que estamos trabajando, que al final cuando se ponga en el balance la conveniencia del partido y el bien del país, esta organización pondrá por delante el bien del país, que es tener una oposición unificada, que sea competitiva y que rescate el rumbo del país en 2024. Analú, adelante. Hola Gustavo, muchas gracias por aceptar dialogar con nosotros. Y yo me quiero regresar un poquito, a pesar de que hay mucho que platicar contigo y creo que la pregunta que hizo Fer se va a volver a plantear, a replantear, porque es una de las preocupaciones que ahorita detectamos entre la ciudadanía. Pero yo me quiero regresar porque me gustaría que hablaras de la dimensión social y política del empresario, porque mira, aquí en Sociedad Civil nos hemos dado la tarea desde hace más de un año y medio y después de más de 300 diálogos que hemos organizado aquí, nos hemos dado a la tarea de hablarle a la ciudadanía y de invitarlos a que participen en política, no necesariamente como candidatos, sino que todos tenemos que involucrarnos, en primer lugar, informándonos, creando un criterio, una opinión, estando constantemente atentos a los temas de interés nacional, participando de alguna forma u otra. Y sé que tú y Claudio han recibido muchos ataques porque en su calidad de empresarios están participando de alguna manera haciendo política. Reitero, no como candidatos, sino formando justamente esto de Sí por México, tratando de unir a la oposición, generando una agenda donde esté incluida la ciudadanía. Y ese caso de Sí por México que ustedes fundaron es un caso de éxito que queremos que se profundice al respecto, aprovechando que estás tú aquí, Gustavo, que nos hables al respecto de por qué un empresario, pero también un médico, como hemos visto a los médicos que ahora han levantado la voz, pero por qué también los colegios de abogados y por qué también los ingenieros y toda la ciudadanía y los empleados y la clase media y la clase alta y la clase, todos los deciles que están en las clases, ¿por qué todos tenemos que involucrarnos y por qué todos tenemos que formar parte de este activismo que se puede dar en desde diversos frentes, independientemente de si somos empresarios o no lo somos, si somos ciudadanos, si somos profesionistas, independientemente de a qué nos dediquemos, y que lo que se logró con Sí por México también puede ser un ejemplo para la ciudadanía de lo que podemos lograr organizándonos. Y por eso me quiero regresar a ese punto antes de que sigamos avanzando en la conversación, Gustavo, y retomar lo que tú decías desde de la visión de dos empresarios, porque hemos detectado aquí, dialogando con la ciudadanía, que cierto sector de la población ven en algunos empresarios, nunca hay que generalizar, cierto abandono o poca solidaridad ante el clamor ciudadano, ¿no? Frente a lo que pasa en el país. Y no solo hoy, siempre.
Pero dado el grave retroceso que estamos enfrentando, la destrucción institucional, el austericidio, que es un término acuñado por Héctor Aguilar Camín, la polarización, quisiéramos experimentar unidad y acciones conjuntas todos los sectores de la sociedad para poner un freno a esta clara reversa. Y creo que el ejemplo de Sí por México nos anima a todos y ojalá nos incluya a todos y encontremos la forma en que todos participemos desde esa dimensión social y política que tienen los empresarios como ustedes y que debemos tener todos en todos los sectores de la población. Sí, muchas gracias, Analu. A ver, empiezo haciendo un mea culpa. Yo ya no soy dirigente empresarial, y creo que esta percepción de muchas personas de que los empresarios y sus dirigentes le hemos quedado de ver al país tiene una buena dosis de razón. Tal vez la mayoría de los empresarios han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante sus empresas, pequeñas, medianas y grandes, por pagar puntualmente su nómina, dar prestaciones y pagar impuestos, pero eso no basta. Hay que ocuparnos mucho más del bienestar colectivo, y yo sí creo que hemos pecado de misión. Cuando me tocó encabezar la Coparmex, que es probablemente la organización empresarial que tiene un pensamiento más sólido y avanzada de la responsabilidad empresarial, tomamos de esta organización definiciones difíciles. Les comparto brevemente que la Coparmex es prácticamente la única organización empresarial en el mundo que impulsó aumentos salariales por encima de lo que incluso pedían los dirigentes obreros, y el propio presidente ha reconocido que la evolución salarial que ha tenido el país, básicamente el salario mínimo, se debe en buena medida a la visión de la Coparmex. Por ahí va primero. Segundo, a veces se habla despectivamente de los empresarios, a veces porque no tenemos en México total claridad de la importancia de buscar reconocer el éxito. En otras sociedades como la norteamericana, los mayores ídolos son los empresarios más exitosos, luego los deportistas, luego los artistas y luego todos los demás. Aquí de repente como que nos da miedo o nos da envidia, a lo mejor no reconocemos suficientemente a aquellas personas que con su trabajo logran formar un patrimonio y con ello generan fuentes de empleo. Sin embargo, me parece que tenemos que reacuñar este concepto y hablar más del sector privado. A ver, ¿por qué me gusta a mí hablar del sector privado? Porque ahí cabemos desde la persona que tiene un puesto semifijo, que vende alimentos, procesados o no, que vende juguetes en la temporada navideña, o que ofrece limpiar un vehículo en un estacionamiento, hasta un profesionista que es dentista o que ofrece servicios de diseño arquitectónico, o un abogado o un médico, y desde luego los cientos de miles de pequeños establecimientos, tortillerías, tintorerías, restaurantes, talleres. Ese es el sector privado. A veces pensamos una información que solamente las empresas públicas, los grandes empresarios que merecen todos mis respetos, solamente ellos son el sector privado. Y no, la verdad es que en México la parte más sustancial de la empresarialidad está justamente en estos negocios que tienen 2, 3, 4, 5 colaboradores, donde la chequera personal y la tarjeta de crédito del dueño se fusiona con la tesorería del negocio, y donde a veces vemos un viernes a las 2 de la tarde al patrón en un cajero automático sacándole dinero a sus tarjetas de crédito para completar la nómina o el pago del seguro social. Ese es el sector privado, el que vibra todos los días, el que se sobrepuso de la pandemia, y yo creo que tenemos que rescatar la importancia que tiene el esfuerzo individual para lograr el bienestar en el país. A fin de cuentas son estos empresarios y empresarias, emprendedores, autoempleados, los que generan la riqueza y permiten que exista un estado de bienestar. Entonces, creo que tenemos que revalorar esta función social, este valor que tienen las personas que
siendo maestros privados de inglés o siendo presidentes del consejo de administración de una gran empresa, día con día van construyendo su futuro. Efectivamente también, como comentabas, Lucía, se nos ha cuestionado a algunos por el hecho de que sin ser políticos, sin estar afiliados en ningún partido político, nos estemos involucrando en la vida pública. Yo, y aquí voy a citar una frase de mi querido amigo Claudio, creo que todos y todas tenemos que dejar de ser simples habitantes del país para volvernos verdaderos ciudadanos. El habitante solamente sobrevive, sobreflota a lo que ocurre. Y eso a lo mejor en ciertas épocas donde no hay una gravedad de desafío nacional, no deseable, pero es posible. Hoy, cuando vivimos una circunstancia tan compleja como la que me he referido, con este proceso de reconstrucción institucional, de amenaza a las libertades, de retroceso democrático, creo que cualquier persona que tenga, digamos, residencia en México tiene que volverse ciudadano, y esto no se logra nada más por tener mayoría de edad y una credencial del INE. Esto se logra cuando hay un involucramiento real en lo público. A mí me gusta decir que cada quien se ocupe de lo suyo y todos de lo que es de todos. Y lo que es lo público es de todos. Nos involucremos o no nos afecta, a final de cuentas. Si tenemos una buena administración municipal, gozaremos de que haya un buen servicio de policía, de alumbrado, recolección de basura. Y si no me involucro y elijo o dejo que otros elijan una mala autoridad municipal, a lo mejor por limpia que tenga mi casa, voy a sufrir esta ineficiencia en la tarea de gobierno. Así es que creo que estamos llamados todos a una mayor participación. Creo que también eso pasa por revalorar y reconocer la importancia de las personas que deciden dedicarse profesionalmente a la política. Yo, como muchos otros, en algún momento fui injustamente crítico de todos los que se dedicaban a la vida pública, y créanme que en la medida que he tenido en los últimos años interacción, se encuentra uno con que hay personas que la verdad están en la vida pública por una genuina pasión de servicio en el país. También los hay los corruptos, de lo que sí, pero creo que en su inmensa mayoría, desde los burócratas que hacen tareas rutinarias hasta políticos muy encumbrados, hay una buena parte de ellos que han entregado su vida al servicio público, y creo que debemos reconocerlo. En resumen, tenemos que revalorar la importancia de lo público, tenemos que involucrarnos como verdaderos ciudadanos en lo que pasa en la poli, lo que pasa en la ciudad, y particularmente quienes estamos en el sector privado, tenemos que entender que nuestra responsabilidad sí inicia con mantener a las empresas vivas, con darles viabilidad económica y la posibilidad de que paguen sueldos e impuestos, pero no se agota ahí. El verdadero emprendedor, el verdadero empresario es el que hoy entiende que una empresa tiene una responsabilidad primero con la comunidad, tiene una responsabilidad con sus clientes y con sus proveedores, tiene una responsabilidad con el gobierno para pagarle impuestos, tiene una responsabilidad con sus trabajadores para darles mayores prestaciones y mejores sueldos, tiene una responsabilidad con el porvenir que se expresa en el cuidado del medio ambiente, y al final del camino, y desde luego hay que cumplirla, tiene una responsabilidad con sus accionistas para darles rendimientos adecuados. Esa me parece que es la nueva visión que tenemos que entender y que nos va a permitir evolucionar mejor como país. Totalmente de acuerdo, porque al final del día, sin democracia no hay empresa, sin libertad no hay empresa, y pues bueno, cuando uno no, aquí habemos muchas mujeres y hombres de empresa, y lo que hemos repetido constantemente es que hay que participar, construyendo ciudadanía y ejerciendo nuestras libertades políticas. Y yo creo que ese es el camino, porque al final de cuentas, como bien mencionas, el 90% de la capacidad industrial privada, la iniciativa privada, son pequeñas y medianas empresas o microempresarios, ¿no? Y ahí te voy a ser muy franco, de repente creemos que en el sector privado faltan ciertos liderazgos. Mencionabas tú el miedo, que existe algún miedo para hablar en voz alta, para poder expresarse y poder señalar todo lo que está ocurriendo. Y yo no sé si entendí correctamente
o debería yo de interpretar que el silencio de muchos empresarios radica en el no exponerse? Y esta semana sacó Max Kaiser un podcast sobre cómo, y él describe en su podcast cómo muchas gente cercana a él se ha visto amedrentada por el Estado. Y pues bueno, eso es muy preocupante, ¿no? Eso es muy preocupante y habla básicamente pues, de un tabique más, de un control autoritario de gobierno. No sé, ¿cuál es tu reflexión? ¿Dónde están los eh, Lorenzo Servidje que existieron en algún momento y que defendían esos mismos valores sociales que tú describías? Los valores económicos, obviamente, porque pues, es un empresario, fue un empresario muy exitoso, pero también defendía la democracia y las libertades individuales. ¿Dónde Perdón, están? sociedad, y quiero añadir rápidamente, mi querido Gustavo, ¿dónde está el Juan Sánchez Navarro que técnicamente, de forma tajante y respetuosa, les exigía a todos los gobiernos resultados en X y Y sentido? Tú has tomado un liderazgo en sentido, pero ¿dónde están? ¿Por qué hoy no vemos a esos grandes empresarios voltearse y expresarse libremente? ¿Es un miedo por cosas del pasado o es un miedo por permisos y concesiones? ¿Y por qué el gremio en su conjunto tiene miedo? Porque sabes que los grandes empresarios en este país no están expresándose con lo que realmente sienten en acciones en el día a día. Bueno, efectivamente, deberíamos de aspirar a tener liderazgos que asuman con mucha mayor claridad la responsabilidad que se tiene, porque un empresario, antes que nada, es un líder de su comunidad, que es la empresa, pero también de una comunidad mayor, que es la sociedad en la que participa. Déjenme hacer 2 o 3 comentarios al respecto. Primero, yo entiendo que hay capitanes de empresa, miembros o presidentes de consejos de administración, las cabezas visibles de varios grupos empresariales que tienen que ser cuidadosos en su relación con el gobierno, particularmente en un gobierno tan autoritario como el que hoy padecemos en el país. Este gobierno extorsiona, este gobierno injuria, señala en las mañaneras, usa a los órganos tributarios, usa a los órganos de persecución de delitos para ir en contra de sus adversarios reales o imaginarios. Entiendo la responsabilidad fiduciaria que ejercen muchos de estos empresarios y que a veces por ser parte de una empresa pública que coloca sus acciones o sus deudas en los mercados de capitales, tiene que cuidar mucho que con sus acciones y sus dichos no se afecte esa responsabilidad primaria. Eso es entendible. Desde luego que hay gente como las que ustedes mencionaron, como lo fue don Lorenzo Servitje, como lo fue desde luego don Juan Sánchez Navarro, como lo fueron muchos en Nuevo León, en Jalisco, en la propia Ciudad de México, en otros tiempos, que nos inspiraron a varios y que siguiendo sus enseñanzas es que nos metimos a la representación empresarial. Ojalá que pronto tengamos muchos más que sigan ese ejemplo, pero definitivamente esos perfiles tampoco no salen de un día para otro. Dicho lo anterior, lo que yo sí creo, y debo ser cuidadoso por mi carácter de expresidente de una organización empresarial, pero lo voy a decir con todo cuidado, pero con toda claridad, los organismos empresariales tienen como función primordial la de unir, la de representar y la de defender intereses legítimos de sus agremiados. Tienen que unir a las y los empresarios, tienen que tener voz para representarlos, es su voz, y cuando es necesario plantarse firme, defender en todas las trincheras, incluso judicialmente cuando sea necesario, esos legítimos intereses. Si en épocas complejas como las que hoy vivimos, Sociedad Civil México, tratando de llevarla bien, alguna organización empresarial local o nacional abandona esos principios,
deja de servir a esas razones fundacionales, pues está incumpliendo con el deber primordial. Es como si un bombero, cuando se prende el fuego y amenaza, decide no salir de la estación por miedo. Eligió ser bombero y entonces justamente cuando hay fuego es cuando tiene que demostrar esa gallardía y hacer lo que individualmente las personas no pueden hacer. O como lo que esperamos de un policía, que cuando un ciudadano se ve amenazado por un posible delincuente, sabe que enfrentarlo le puede costar la vida, pero cuando decide voluntariamente esa tarea de responsabilidad, sabe que no puede desatender o no debe hacerlo la confianza ciudadana, su razón de ser. Yo entiendo que esta es la misión fundamental de las organizaciones empresariales y por eso siempre, especialmente en tiempos como los actuales, asiagos, donde tenemos el gobierno más antiempresarial de la historia, tal vez solo comparable con el que sufrió el país entre 1970 y 1976, con Luis Echeverría, en esta realidad es cuando las organizaciones se tienen que crecer y tienen que ser verdaderos diques, porque lo que no pueden hacer los empresarios en individual, porque tienen que cuidar, como decía en un principio, esta relación de la empresa, ahí es donde tienen que actuar las organizaciones y sus dirigentes. Y yo en corto le he dicho a más de uno que si pensaba que el liderazgo empresarial únicamente es para ser invitado a eventos importantes o ser amigo de algún funcionario, un grupo de funcionarios o para aparecer en los periódicos, eso pudiera ser tal vez en otro momento, pero no en el actual. En el actual necesitamos que los dirigentes, los líderes de las organizaciones se pongan por delante de sus representados, asuman el reto que implica enfrentarse cuando es necesario con inteligencia, desde luego, al Estado y asumir esa tarea que, dicho sea de paso, aunque no es remunerada, hemos asumido con responsabilidad y que tenemos que cumplir a cabalidad. Eso es, por favor, si esos liderazgos que bien mencionas se tienen que crear y quieren ser escuchados, por favor, refiérelos a nosotros y con todo gusto los escuchamos. Antes de pasar el micrófono a la audiencia que está aquí ya con micrófono habilitado, les vamos a pedir que levanten su manita para que podamos ver el orden y vayamos asignando los micrófonos en ese orden. Van a ser intervenciones de no más de 2 minutos, donde Arturo Muñoz, quien está aquí también con nosotros, va a tomar el tiempo y bueno, con la intención de agilizar la conversación. Pero antes de entrar en esa dinámica, me gustaría que Luis, que está recibiendo todas las preguntas por escrito, pueda hacernos quizá algunas de las preguntas que ha recibido. Creo que puedes hacernos los comentarios iniciales. Luis, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Tenemos 4 preguntas muy interesantes. Allá hay un hilo que puso Jessica. Por favor, los que tengan preguntas, va a ser un placer. Comencemos con la primera, de Jorge Morales. En estos 3 años hemos visto que las leyes son fáciles de violar y no hay castigo. ¿Han identificado cómo se debe de reformar la Constitución y las leyes para que no volvamos a tener otro periodo de destrucción como el que cruzamos? Esa es la primera pregunta. ¿Quieren que lea las 3? Sí, yo creo que sí, pasa las 3 okay. y ahorita le damos oportunidad de que comente. Perfecto. Carlos Rodríguez, por otro lado, ¿de qué son responsables cada nivel de gobierno y poderes? Algo muy práctico para que sea más fácil entendido. Y como las instituciones son elementos de sinergia necesarios para una democracia madura, hoy el presidente las está destruyendo. Más que preguntas, un comentario que nos puso Carlos. Eva Ávila, de poco sirve llegar a la presidencia con un legislativo controlado por la oposición. Eso aplica para cualquier gobernante. ¿No se estará dando más importancia a la silla presidencial cuando la forma de frenar un gobierno autoritario es contando con un legislativo independiente? Ahí están las 3 primeras. Gracias. No sé si tengas algún comentario, Gustavo. Sí, trato de ser breve también la respuesta. Gracias, Luis, gracias, Jorge, gracias, Carlos, y gracias, Eva. En la pregunta de Jorge, mencionaba que las leyes son fáciles de violar. Yo lo que sostengo es que lo grave es que no tengan consecuencias de violación de la ley.
Efectivamente, tenemos un déficit de cumplimiento en nuestro país. Todos los indicadores internacionales así lo evidencian. Y eso me lleva a recordar una propuesta que impulsamos durante el 17 y parte del 18, que era una reforma al artículo 102 de la Constitución para conformar una Fiscalía General independiente. Yo me acuerdo que tuve largos debates con el presidente, entonces candidato López Obrador, porque él decía que la Fiscalía iba a ser independiente, me acuerdo, cito a la letra, en los hechos. Y yo le decía, no, señor, en la ley. Infortunadamente, pues no fue ni en los hechos ni en la ley. Y bueno, hemos visto cómo el aparato de procuración de justicia y la Fiscalía pues se ha dedicado a satisfacer cuentas personales y ha desatendido las múltiples y cotidianas violaciones que se llevan a cabo de la ley, especialmente por servidores públicos. Lo más reciente que experimentamos, que fue ya un descaro, fue como servidores públicos con motivo del proceso de revocación de mandato abiertamente estuvieron violentando la legislación electoral de la materia y no tuvo prácticamente ninguna consecuencia. Segundo, agradezco el comentario de Carlos. Efectivamente nos falta una cultura cívica. Los mexicanos a veces no sabemos qué le tenemos que exigir a un alcalde o alcaldesa, qué le corresponde a su cabildo, a su síndico. Mucho menos entendemos la diferenciación entre ese orden de gobierno y el ámbito local, qué le corresponde al gobierno estatal en sus tres poderes. Y a veces se nos desdibuja todavía más hasta dónde llega la responsabilidad de estos y dónde empieza el ámbito federal, la del Poder Ejecutivo Federal, las dos cámaras que integran el Congreso y el Poder Judicial de la Federación. Creo que en la medida que entendamos mejor las y los ciudadanos esta división de poderes, los distintos órganos y también las funciones muy importantes de los órganos autónomos y reguladores, tendremos mayor capacidad de exigencia, mayor tiro, para decirlo de alguna manera, para saber dónde tenemos que hacer nuestra exigencia, dónde tenemos que hacer nuestra gestión, para que cumpla cada una con su responsabilidad y los podamos evaluar. Finalmente, Eva, yo creo firmemente en la idea republicana. La idea republicana significa que un gobierno tiene que estar dividido en tres poderes, en el cual el legislativo ejecuta, en el cual el legislativo crea, modifica leyes y audita el cumplimiento de los programas a través de la fiscalización presupuestaria. Y desde luego que creo firmemente en la importancia del Poder Judicial, que tiene la capacidad de arbitrar las relaciones entre los particulares y también las diferencias entre los órdenes de gobierno y distintas instancias públicas. El desafío es cómo fortalecer el régimen republicano, y una de las cuestiones que más me preocupan es cómo, después de un proceso de fortalecimiento de esta división de poderes, hay que reconocer que, por ejemplo, el presidente Cedillo en su momento tuvo que enfrentar una férrea oposición. El presidente Fox en su segundo trienio tenía una minoría respecto de las oposiciones de ese momento. Algo parecido le pasó al presidente Peña Nieto en su momento, al presidente Calderón. Ahora, infortunadamente, lo que hemos visto es una regresión, donde por momentos parecería que el Poder Ejecutivo, el presidente, quisiese que sus legisladores, los de su partido y sus aliados, fueran meras oficialidad de partes, cuando en este país escuchamos que un presidente dijera que no le movieran una iniciativa ni una sola coma, y lo cito a la letra. Eso es la sinrazón, es la antítesis del sistema republicano, y de manera infortunada es lo que hoy se pregona desde el púlpito del Poder Ejecutivo. Yo creo que tenemos que abonarle al fortalecimiento de esta división de poderes, y para ello coincido que, aunque es bien importante quién conduce los destinos del Poder Ejecutivo, tanto o más importante es la integración del Poder Legislativo. Y por eso es que de cara al 2024 tenemos que trabajar para que haya liderazgos con credibilidad, con compromiso y con capacidad de ganar elecciones, para que en la siguiente legislatura, en ambas cámaras, tengamos un Poder Legislativo federal que esté un contrapeso independientemente de quién esté en el Poder Ejecutivo. Creo que eso es por el bien del país, y a eso debemos de aspirar absolutamente todos los mexicanos. Y también en ese camino tenemos que velar para que no se nos desdibuje la independencia del Poder Judicial de la Federación,
Muchos entre los que me cuento tenemos preocupaciones, me parece fundadas, de algunas determinaciones de la Suprema Corte de Justicia que no han sido del todo, déjenme decir, cuidadosamente ortodoxas, parecerían obsequiosas en momentos para con el poder. Muy recientemente, hace apenas unos días, una de sus salas legitimó el que el sistema de administración tributaria pueda, sin pasar por un mandato judicial, al aseguramiento del patrimonio de los particulares que estén en las cuentas bancarias. Estos, queridos amigas y amigos, son pérdidas paulatinas de libertades que tenemos, en este caso la libertad que significa la seguridad patrimonial, y no nos podemos acostumbrar a que cada vez tengamos un Estado que no esté encargado de generar bienestar, sino que esté como una especie de Big Brother moderno y que quiere estar por encima de los derechos de los particulares. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ir pasando el micrófono conforme de la lista que me están pasando. Está la Mari y después sigue Daisy. Hola, Gustavo. Seré muy breve. Antes que nada, primero me refiero a una parte de tu intervención inicial donde hablaste del enorme porcentaje de abstencionismo. Creo que algo que tenemos que remediar urgentemente es tener mejores candidatos, porque si vamos a pedirle a la ciudadanía que no vota salir a votar, y perdón el ejemplo típico por Lupita Jones, pues no vamos a lograrlo jamás. Tenemos que tener perfiles que a todos nos sean atractivos, y cuando me refiero a todos no solo me refiero a mi generación, me refiero a los jóvenes, que son los más apáticos. Tenemos que darles opciones, no les podemos seguir saliendo con un revoltijo de lo mismo, porque por más que tratamos, pues nos va a ser muy complicado. Quisiera tu opinión al respecto, porque creo que el poder de la ciudadanía, unidos con ustedes, con Sí por México y todas las organizaciones tan consternadas por lo que está pasando, podremos ejercer una enorme presión sobre los partidos, pero que sea una presión real, no que ellos acaben poniendo sus compravendas y todo, y entonces acaba haciendo pan con lo mismo, perdón. Segundo, algo que me tiene terriblemente preocupada, también hablaste del freno de la reforma energética. A mí, como observadora electoral y como dirigente de un grupo importante de observadores, nos preocupa terriblemente la contrarreforma que presentó el PRI. Se acerca terriblemente a lo presentado por Morena, la eliminación de diputados, las OPLES, etcétera. Me parece terriblemente riesgoso tocar la única institución que nos va a garantizar que la democracia sobreviva o lo que sea, tocarla el día de hoy. O sea, perdón, si blindamos la reforma eléctrica, tendremos que blindar al INE. Y tendría que ser perfectible, sí, seguramente. Hoy estamos en la cuerda floja. Y la contrarreforma del PRI me parece, pero mega dañina. Quisiera saber tu opinión al respecto y la posición también de Sí por México, porque es muy delicado. Si Morena acepta, nos vamos a ver muy en la cuerda floja, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Gustavo. Gracias, Arturo, por medir el tiempo. Muchas gracias, Mari, por la pregunta. Coincido en que es importante para abatir el abstencionismo que los partidos postulen mejores candidatas y candidatos. También debo decir en plena verdad que tenemos que dejar de estigmatizar la participación de políticos profesionales que hacen bien las cosas y que, por ejemplo, participan reiteradamente en la vía pública. Yo en el pasado fui un agudo crítico de ello y me parece que el balance es encontrar entre la experiencia de políticos profesionales y de ciudadanos como ustedes, como yo, que nunca hemos participado a lo mejor en la vida pública, mucho menos en la vida partidaria, y que entonces las cámaras sean un crisol de esa experiencia del profesionalismo político y de ciudadanos representantes legítimos de causas sociales que han venido defendiendo desde la sociedad civil. Creo que ahí es la síntesis que tenemos que lograr. Disiento, no me extiendo demasiado, Mari, en la opinión que da sobre Lupita Jones. Yo la tengo en la mejor estima. Es una ciudadana y una empresaria exitosa. Me parece que, como cualquiera de nosotros, tenía el derecho de participar. No tuvo el éxito electoral que a lo mejor
hubiera esperado, pero sí dejo a salvo mi mejor reconocimiento a su perfil personal y a la decisión de participar, que a veces muchos no tomamos, y que estoy seguro que Lupita no necesitaba hacerlo y que corrió el riesgo de participar. Ahora, coincido contigo de que no es momento de una reforma electoral de fondo. No soy la persona más experta en esta materia, pero he escuchado las opiniones de antiguos presidentes del IFE y todos coinciden en varias cosas. Una de ellas es que una reforma de gran calado tiene que hacerse en los primeros 3 años del gobierno, señaladamente al principio, para que la variación de condiciones no afecte en un proceso que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Estaremos eligiendo presidente apenas en un par de años más. Entonces, pensar en este momento en una propuesta como la del presidente López Obrador, o incluso las contrapropuestas que han presentado el PAN y el PRI, a mí me parece que aunque pudieran tener algunos elementos rescatables, y no quiero ahorita detallar demasiado para no extenderme, son francamente inoportunas. Yo creo que hoy lo mejor que le puede pasar al país, con todas las imperfecciones que estén por el momento, y sobre todo por el ambiente de polarización y descalificación hacia el INE, es que, digamos, el ámbito electoral tal como está construido permanezca, probablemente que empiece un proceso de reflexión profundo y después de la elección del 2024 se puedan hacer los cambios que sean necesarios. Daisy y después Ale Morán. Gracias. Buenas tardes. Te saludo, Gustavo. Daisy Herrera desde Tamaulipas. Me gustaría saber tu opinión respecto a que hoy Estados Unidos solicitó a México la revisión de presuntas violaciones a la libertad de asociación y negociación colectiva en la planta Panasonic aquí en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, en donde yo estoy. Esta es la tercera ocasión que Estados Unidos pues le pide a México la revisión de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. Esto a raíz del TEMEC. Me gustaría saber tu opinión al respecto y pues cuál es el panorama general que han detectado del cumplimiento del TEMEC. Y en una segunda pregunta, si me lo permites, pues aquí en Tamaulipas se acaba de cancelar el foro Participo, Voto y Exijo, en donde pues se tuvo que cancelar justamente porque 2 de los 3 candidatos a la gubernatura que tenemos aquí en Tamaulipas pues se negaron a participar en este debate de ideas. También me gustaría saber tu opinión al respecto y de qué manera ustedes como pues organismo estarían entre sus propios agremiados, no sé si a lo mejor sancionando esta conducta de los candidatos que se niegan a debatir pues con la sociedad. Gracias. Gracias, Daisy. Mira, desconozco los detalles de esta reclamación, por eso no me pronuncio en específico. Lo voy a estudiar y aquí tomé nota, pero sí te puedo decir que participé desde la primera hasta la última de las rondas de la negociación del TEMEC, como parte del Consejo Estratégico, el núcleo que llevó a cabo esta negociación de principio a fin. Cuando se dio el cambio de gobierno y se relevó al equipo que había llevado la negociación y llegó Jesús Seade, se reabrieron aspectos que ya se habían negociado, entre ellos algunos en el ámbito laboral, que a mi juicio, y no lo digo ahorita, lo dije en su momento, y ya están en mis redes sociales, ya están mis declaraciones, se negociaron algunos con franca torpeza, con candidez por el nuevo gobierno, entregando realmente cuestiones a controversias internacionales donde no deberían de ser materia de ellas. No me siento más porque no conozco los detalles de esto que comentas, pero sí decirte que en buena medida se dejaron abiertas demasiadas puertas que no eran en un principio ni siquiera exigencia de nuestras contrapartes en Canadá y Estados Unidos. Y mira que me tocó participar, insisto, de principio a fin, desde el día 1 de la negociación hasta el último en que se cerró la misma. Por otro lado, pues lamento que se haya cancelado este ejercicio. Yo actualmente no estoy involucrado digamos, en las organizaciones que gestionan estos foros de Participo, Voto y Exijo, pero lo estuve muy intensamente. De hecho, surgieron durante mi gestión como presidente de la Coparmex, fueron muy exitosos. Algo tenemos que hacer. No sé si las sanciones son el vehículo correcto para que las y los candidatos decidan participar. Bueno, déjenme decirles, yo vi esta experiencia
invitando al entonces candidato López Obrador al foro Participo, Voto y Exijo. Y me acuerdo muy bien que me dijo que bajo ninguna circunstancia participaría. Aceptó ir individualmente en ese tiempo a la Coparmex, pero no participar. Ahí les podría platicar largas anécdotas, pero es una pena. Y la verdad no entiendo a los políticos cuando siendo candidatos no aprovechan las condiciones que las organizaciones que conforman este grupo de Participo, Voto y Exijo pone a su disposición para que puedan hacer llegar su mensaje. Realmente es absurdo, pero debo decirlo con toda claridad. Infortunadamente lo vemos en candidatos de todos los partidos políticos, de los que están en el oficialismo y también infortunadamente, y lo digo con pena, de algunos que están en la oposición. Muchas gracias, Gustavo. Ale, adelante. ¿Qué tal, sociedad? Buenas tardes a todos. Gustavo, un placer encontrarte por aquí. Me avisaron de tu space y aquí estoy. Antes que nada, pues quiero externarte mi cariño, mi solidaridad por todo el trabajo que vienen haciendo en Sí por México, el logro de esa alianza y pues las ganas que le echan para que tengamos un candidato para el 2024. Yo fui llamada así por México, soy parte del Consejo Consultivo, hasta donde me acuerdo. Desde el Te acuerdas 2000. muy bien, desde el primer día, para ser exactos, querida. Exactamente, desde el primer día me acuerdo que por ahí de abril de 2020 nos empezamos a reunir con Claudio y contigo, un grupo de organizaciones, con la esperanza de que las organizaciones civiles fuéramos tomadas en cuenta para muchas cuestiones, ¿no? Para accionar precisamente para el 24, para el 30, para el 21, para el 22, cómo ha estado sucediendo. Sin embargo, bueno, eso lo dejo hasta el final, pero veo que no hay tanta interacción con las asociaciones que formamos parte de Sí por México, con ustedes el Consejo Ejecutivo. Entonces, nosotros, tú sabes que nosotros somos de tierra, nosotros nos dedicamos a hacer trabajo de tierra, ir de casa en casa, ir de colonia en colonia, conocer los copacis en el Estado de México, conocer las alcaldías, conocer y también las marchas y las protestas y las manifestaciones, apoyar a los niños con cáncer. Y reiteradamente, Gustavo, les he pedido apoyo para las marchas y no he tenido respuesta. La última respuesta que tuve fue que los incluyéramos y yo les mando los Zooms para que se metan a las juntas. Todos decidimos las logísticas de las marchas y yo creo que en México está en un punto, Gustavo, en donde tenemos que estar todos unidos. Y yo sé que ustedes son de otra corriente, son más empresarios y van más sobre los partidos para conciliar, para lograr esa bendita alianza que lograron. Pero en este momento necesita México vernos juntos, Gustavo, a todos. Nos tienen que ver en las calles. Si Enrique de la Madrid, Cuadri, Gaby Sodi, muchos políticos, Jorge Triana, Fernando Belauzarán, los Chuchos, caminan con nosotros en las marchas, yo quisiera verlos a ustedes también de nuestro lado, porque es importante darle un mensaje a México de que hay músculo, de que hay unidad y sobre todo para tratar de empezar a dar el mensaje de que ese abstencionismo del más del 42% no puede suceder ahora en el 22, después en el 23 en el Estado de México, después en el 24. Y pues la tercera cuestión es pues me debes una barbacoa aquí en Hidalgo, ¿cuándo vas a venir? Hijo, la última parte fue la que más me gustó. Querida, oye, primero hago aquí públicamente un reconocimiento al empuje, a las ganas, a ese nunca cansarse de Ale Morán que todos reconocemos y que para muchos, y me incluyo, es un verdadero ejemplo de cómo se puede vivir el carácter de ciudadano minuto a minuto, día con día, semana tras semana y así por toda una vida. Así es que Ale, todo mi reconocimiento, y lo sabes, y no me gana el afecto, que es mucho, a lo que haces cotidianamente. Y también, como bien dices, y debo aquí recordarle a todos, de las primeras 20 organizaciones, en la primera reunión en plena pandemia, cuando no sabíamos si nos contagiábamos o no,
que nos reunimos casi con trajes de astronautas para no contagiarnos, cuando todo el mundo estaba encerrado. Tú fuiste una de ellas, eres mamá fundacional de Sí por México, y créeme que todos, y me incluyo ahí, te lo reconocemos siempre. Somos Sociedad Civil México. Dicho lo anterior, yo creo que cada organización tiene una especialidad, tiene una vocación, y que de luego nos tenemos que apoyar los unos a los otros de manera subsidiaria, no tanto repetirnos, sino apoyarnos. Miren, el mejor ejemplo, perdón que lo utilice a los anfitriones, es lo que está haciendo y haciendo también Sociedad Civil México con este activismo digital. Creo que nunca deberíamos, otra organización, tratar de ocupar ese lugar, porque lo están haciendo muy bien, y más por el contrario, hay que apoyar al 300%. Yo entiendo y reconozco mucho la vocación que tiene Chalecos para ir a la calle, y qué bueno que lo tenga. Personalmente creo que tenemos todos en algún momento, no siempre se puede estar en todas las marchas, todos por distintas razones, incluidos los que vivimos en distintos lugares del país, pero yo dejo aquí testimonio del gran valor para mí que tiene que personas como tú y organizaciones como Chalecos promuevan este tipo de activaciones ciudadanas que nos permiten ir calentando el músculo. No siempre todas las organizaciones pueden acompañar formalmente todos los llamados de otras, pero yo sí creo que nos debemos apoyar hasta el límite de nuestras capacidades. Es mi caso para con lo que estás tú organizando, y bueno, queda pendiente esta comilitonga ayer en Hidalgo, que espero poder cumplir esta deuda muy pronto. No, pues espero que nos inviten. Vamos a seguir pasando el micrófono. Les voy a rogar, por favor, que los que tengan micrófono ahorita levanten su manita, porque si no, no los puedo ver. En lo que levantan la manita los que tienen micrófono habilitado, vamos con Luis, que tiene algunas preguntas. Luis, ¿las tienes? Claro que sí, a ver, permíteme un segundo, aquí ya estoy listo con las siguientes 3 preguntas. Ok, sobre la desigualdad en México y en cómo poderle hacerle frente desde el punto de vista empresario. Siguiente pregunta, ¿hay otras iniciativas u organizaciones que buscan llegar al 24 con un candidato opositor único? ¿Cómo se unirían ustedes? Y la tercera, ¿qué opinión tiene usted acerca del acercamiento que hubo de MC con el Partido Comunista Chino? Gracias Luis. Adelante, Gustavo, si tienes algún comentario. Sí, muchas gracias. A ver, a mí me preocupa la pobreza, me indigna la pobreza extrema, me conmueve la pobreza que es hereditaria, lacerante, que nos supera en generaciones, y creo que el propósito de toda tarea de gobierno tiene que ser abatirla. Creo que la pobreza en México, sobre todo la pobreza extrema, sí se puede erradicar en unos cuantos años. No me gusta cuando el término desigualdad se utiliza para desacreditar el trabajo de aquellos que con su esfuerzo, con su inventiva, logran hacer un patrimonio por grande que este sea. Tenemos que tener un sistema fiscal que desde luego grave de manera diferenciada, inteligente, con ánimo de promoción a quienes tienen una mayor riqueza. Hay que, como dice la Constitución, aportar en la forma equitativa y proporcional que establezcan las leyes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con no volver del éxito personal y empresarial la justificación para las injusticias hacia aquella persona que emprende y lo hace exitosamente. A mí me encanta cuando leo y conozco casos de investigadores que amasan una gran fortuna porque encontraron algo que le dio un gran valor a la humanidad. Piensen ustedes ahora en las personas, que hay varios casos ya por ahí publicados, que en un tiempo récord, en pequeños laboratorios que luego fueron exponenciados en los laboratorios, inventaron las vacunas para superar el COVID. Gracias a ese trabajo que estoy seguro
se hizo con conocimientos de muchos años, con creatividad. Operamos como humanidad, algo que tal vez los gobiernos jamás hubieran podido realizar en un tiempo tan corto como se hizo. ¿Qué seríamos sin la creatividad, y perdón que vaya al plano internacional, de un Steve Jobs, que generó equipos y sistemas que hoy nos permiten tener un diálogo como este? Y si de ahí surgió la empresa que tiene la mayor tesorería del mundo, pues enhorabuena. Enhorabuena que haya generado esa riqueza gracias a proveer a la humanidad de avances. Entonces, no hay que indignarnos por la riqueza. Nos tiene que indignar la pobreza, y especialmente en los países que son mal gobernados. Creo que esa es la base de un capitalismo compasivo, inteligente, de un liberalismo con contenido social, y creo que hacia allá nos tenemos que orientar. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Antes que nada y que todo, pagar buenos sueldos, empezando por ahí. Hay ya iniciativas bien importantes como la de Empresas por el Bienestar, que encabeza Arturo Zapata, que estableció un piso mucho mayor que el salario mínimo para cualquier empleado que participe en esa organización, y que siguieron entidades tan grandes como lo es el banco BBVA Bancomer, perdón por el comercial, pero fue un caso inspiracional que siguieron muchos otros. Tenemos que acabar con la pobreza, no con la riqueza. Eso me parece que es el nodo de mi reflexión. En la segunda parte de la pregunta, sé que hay varias organizaciones que están promoviendo una candidatura unidad hacia el 2024. Enhorabuena. La verdad es que requerimos muchas organizaciones que lo hagan. Tenemos diálogo permanente con algunas de ellas. Yo creo que debemos de tener con más. Y qué bueno que el clamor social se vaya focalizando a eso. El nombre del juego en el 2024 se llama unidad. Y todos los que podamos empujar en esa dirección, pues yo creo que vamos a aportarle en la dirección correcta. Finalmente, Luis, en lo que referías del contacto que mencionas de Movimiento Ciudadano con el Partido Comunista Chino, la verdad es que no lo registré. Desconozco qué tipo de contacto se dio, si de ello derivó algún compromiso o si es un contacto como tienen muchas formaciones políticas con otras. Me reservo la opinión, francamente, por no tener los elementos para poder llegar de una manera más exhaustiva. Yo siempre estoy por el diálogo. Yo creo que los partidos todos deben de tener diálogo abierto con los centros, las izquierdas y los derechos, y desde luego tener muy presente hasta dónde están los límites de su ideología. Pero en este caso, la verdad, no registré este encuentro. Lo voy a hacer para tener una opinión más clara al respecto. Muchas gracias. A ver, Yuriria. Gracias. Gustavo, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué va a hacer Sí por México para tener un perfil adecuado? Yo sé que esto depende mucho de los partidos y mucho de los lineamientos de los partidos, pero el perfil adecuado me refiero para reconstruir México. Yo he escuchado muchas que con los secretarios lo puedes hacer, que el líder ya vendrá, que sí debe de ser carismático, en fin, hay como mucha polémica de quién es o quién podría ser. No es para que digamos ahorita quién va a ser, ni nos interesa. Simplemente qué requisitos o cómo vamos a vigilar que sí sea una persona capaz de liderar y de reconstruir México y con una visión estratégica de país. Porque si ponemos a alguien que quiere ejecutar un plan, pues no es su plan y va a estar muy difícil que se logre cumplir. Tiene que ser alguien que tenga esa visión. Esa sería mi pregunta y comentario. Y gracias por lo que están haciendo por México. Adelante, Gustavo. Yuri, muchas gracias por la generosidad de tu comentario. A ver, yo creo más en los planes, en los proyectos, en las organizaciones que en los líderes carismáticos. Claro que se ocupa siempre al frente un ejército, un general que inspire y que se ponga por delante, pero creo que tenemos que dejar atrás el tlatoanismo, después de todo lo que hemos visto este sexenio, y pensar que encontraremos una persona que un día se baje de una nave venido de quién sabe dónde, perfecto, hecho a la medida de lo que requiere el país, y que pues nos va a colmar al 100 las aspiraciones a todos. Creo que eso no va a pasar. Sí creo que hay una gran riqueza dentro de los partidos de oposición. Para citar a Contrario Censu, aquel político priista, yo creo que la caballada está bien gorda en la oposición.
y me parece que hay perfiles de sobra para que podamos elegir dentro de todos ellos la mujer o el hombre que deba de encabezar en esa candidatura a la coalición opositora. El reto es cómo elegirlo, cómo llevar a cabo el proceso que permita preservar la unidad en la Somos diversidad Sociedad Civil México. y que ese proceso fortalezca la cohesión y no atomice por la natural competencia y las pasiones humanas que se dan. Debo de ser cuidadoso aquí porque es un proceso inacabado el que estamos participando desde Sí por México, pero créanme que le estamos metiendo muchas horas de diálogo, de negociación con los partidos políticos para que con oportunidad tengamos un método que nos permita asegurar que se logren estos, tener una buena decisión en la persona y que esa decisión se procese de una manera que fortalezca la unión, que fortalezca la coalición, que fortalezca la relación de la coalición con la ciudadanía y que sea una candidatura inspiradora para todos nosotros, que nos permita saber que hay dirección, hay propósito, hay plan, pero que también hay mando de quien vaya adelante. A ver, vamos, el tiempo está pasando muy rápido y tenemos a mucha gente esperando el micrófono. Si me permites, Gustavo, voy a pedirle a 3 personas que de manera muy breve hagan un comentario, de manera semejante a lo que Luis ha estado haciendo con las preguntas por escrito, para que después nos puedas dar un comentario de esas 3 preguntas o comentarios. ¿Te parece muy bien? Me parece bien y trataré también yo de ser breve, gracias. No, gracias. A ver, vamos y se van preparando, por favor, Marcos, después Tili y luego Carlos Angulo. Adelante, Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, yo hablo desde una manera, yo soy un ciudadano ordinario, yo no soy en ninguna organización, no lidero, no conformo parte, pues, así como veo que algunos de ustedes están muy adelantados en esto. Y quiero comentar lo siguiente. Yo creo que cuando la economía de un país, cuando no solamente la economía, la justicia, el empleo, el poder adquisitivo de la moneda, lo que viene siendo el dólar contra el peso, todo eso va cayendo, es cuando las personas nos debemos a poner a estudiar un poco sobre los sistemas políticos, sociales, económicos. Yo lo he hecho y considero que estamos tratando de resolver los efectos en el plano de los efectos y no nos vamos a la causa raíz. Me explico. Nosotros en el mundo tenemos, como seres humanos, tenemos 2 sistemas de gobierno para hacerlo simple. Planeación central y no planeación central. Creo que México toda su vida como República Mexicana ha vivido en lo que viene siendo la planeación central y una fuerte planeación centralista. Siempre desde la Ciudad de México se dictan todo lo que se tiene que hacer en materia de educación, en materia empresarial, en materia de partidos políticos, todo desde ahí. Entonces hay una fuerte planeación central. Y de mi lado yo considero que esa es la causa raíz de todos los asuntos. Además de que el gobierno interviene demasiado en la economía. ¿Por qué todo les interesa ir al gobierno? Porque ahí es donde están los intereses. Ahora, hablaban de la cadena Marcos. Las panaderías, etcétera. Sí, Marcos, tenemos que movernos más rápido. ¿Cuál es? Interesa ir al gobierno. Súbele. Todo eso ahí es donde y se está debilitando precisamente. Ahora, hablaban de la cadena corporativa, las panaderías, etcétera. Sí, Marcos, tenemos que movernos más rápido. Parece que hubo eco ahí. Espero, es que tenemos que cerrar, son 2 minutos por participación y ya te excediste, Marcos, por favor. Bien, termino. Lo que se trata es de fortalecer la cadena productiva a través de que el gobierno intervenga menos en la economía para que haya menos corporativismo. Gracias. No, totalmente. Y vamos con el siguiente, Tili, y después Carlos. Otra vez, les recordamos que tienen que ser muy breves, por favor. Va a sonar una alarma cuando se excedan su tiempo. Gracias. Sí, gracias, sociedad. Pues eran 2 preguntas. La primera ya no va a ser porque era respecto a qué lectura le daba Gustavo al
la declaración esa hoy de los diálogos con el Partido Comunista Chino de Movimiento Ciudadano. Y dice que no se ha enterado de eso. Y la otra, hablando de unidad, que es lo que creo que debe ser, coalición, etc. La otra pregunta es, ¿qué hay del Frente Cívico Nacional? ¿Tienen diálogos con ellos? Es que veo, si no me equivoco, ahí hay gente que de diferentes partidos políticos que pertenecieron o pertenecen todavía, no sé. Hay inclusive periodistas que escriben, que admiro mucho, como Mario Schettino, el de Lab, Raúl Trejo de Lab, en fin. Si también tienen diálogos con ellos. Nada más, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Y vamos con el último, que es Carlos Angulo. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien tu presentación, extraordinaria. Una pregunta muy concreta. Necesitamos una narrativa alternativa al gobierno. Es indispensable desarrollar esa narrativa alternativa que no sea una crítica al gobierno, sino que sea una alternativa a lo que ha estado haciendo el gobierno, que es lo que nosotros vamos a hacer diferentes. Ahí me gustaría que te concentraras en tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Gustavo, te las pusieron todas bien fáciles, ¿no? Están difíciles porque hay que responder rápido, pero son muy buenas. A ver, primero, Marcos, coincido contigo. Necesitamos un gobierno promotor de la economía, que ponga orden, sí, que genere incentivos, que ayude a que los particulares puedan desplegar su máximo potencial. Y me pesa mucho que la mala gestión del actual gobierno esté dejando pasar un momento tan importante donde la fortaleza de la economía norteamericana, que es nuestra economía tractora, podría estarnos ayudando muchísimo más de lo que hoy se está aprovechando. Tilly, sí tenemos un diálogo y además una gran cercanía personal con los cuadros, digamos, de liderazgo del Frente Cívico Nacional. Es una comunicación en 2 vías, cotidiana, profunda, de colaboración. Yo creo que cada cual tiene un papel muy importante y yo valoro mucho lo que están haciendo el grupo de personas que encabezan, lo digo así para no particularizar, este gran esfuerzo. Especialmente me ha sorprendido la velocidad con la cual han ido creciendo territorialmente en todo el país. Los que nos ha tocado hacer esas cosas sabemos que es bien difícil crecer, poner una huella y dejarla bien plantada en 32 entidades federativas y algunas decenas de ciudades. Finalmente, Carlos, sí, coincido contigo, necesitamos primero un programa, déjame decirlo así, la sustancia, la carnita. Ese programa tiene que tener tamaño biblioteca para que lo puedan revisar los expertos, cuestionarlo. Tiene que tener una versión ligera para que se pueda leer en un avión, y tiene que tener un one-pager de qué queremos del México ganador del futuro. Lo estamos trabajando, ya lo mencionaba en un principio. Tengo aquí frente a mí una carpeta que está más grande que una enciclopedia, donde están algunos apuntamientos sobre todo eso, del trabajo que hemos estado haciendo con discreción, pero con mucha persistencia durante los últimos meses. Y desde luego, aparte de eso que es la sustancia, necesitamos esa narrativa que tú mencionas. Lo tenemos totalmente claro y también ya se está trabajando en ello. Es decir, hay que hacer que la propuesta de la oposición, la visión del México ganador, la podamos traducir, tropicalizar para el norte y para el sur, para las personas que están en las clases sociales menos favorecidas y para los empresarios. La podamos transmitir a los jóvenes y a los que estamos más maduros. Es decir, necesitamos generar el lenguaje correcto, el canal de comunicación adecuado, codificarlo en una palabra adecuadamente para que ese mensaje sea pertinente, sea relevante y sea memorable. En eso estamos, querido Carlos. Muy bien, a ver, vamos con los siguientes 3. Juanjo, Diana y Carlos Moris. Juanjo, adelante. Les recuerdo ser breves, por favor. Juanjo, ¿estás ahí? Sí, Juanjo no está ahí. Vamos contigo, Diana. Sí estás. Adelante, Oye, Juanjo. Bueno, ya la primera pregunta ya vi que la contestaron, que era el acercarse más a los partidos políticos por parte de todos los organismos empresariales, Canaco, qué sé yo, Coparmex, todo eso. Aquí realmente lo que no he escuchado mucho es
¿Qué va a pasar o qué vamos a hacer? Se avecina en el mundo en cuestión económica. Estamos creciendo o caminando hacia un patrón oro, en fin, vamos muy rápido. ¿Qué están haciendo los empresarios? ¿Cómo ven al gobierno preparado? ¿Cómo nos ven? Porque se viene un problema muy fuerte económico en los próximos meses. Y pues la verdad da mucho temor que tengamos un gobierno que no tiene ni la más remota idea por dónde atorarle. Porque podrá ser muy líder el señor, podrá ser un excelente. Me gustaría mucho saber qué opina Gustavo al respecto de esto. ¿Qué están haciendo los empresarios? Gracias. A ver, Diana y después Carlos Moris. Si no está Diana, adelante, Carlos. Hola a todos, ¿me escuchan bien? ¿Me escucha bien, Sociedad, Analu? Sí, todo perfecto. Buenísimo. Como tengo que ser muy breve, me da muchísimo gusto tenerte aquí hoy, Gustavo, y quiero comentarles sobre una plática que tuve hoy con dos jóvenes sobre el futuro que nos viene en 2024. Platicábamos de iniciativas como UNE México, Frente Cívico, Sociedad Civil y todas las marchas organizadas, además de pues el poder que estamos teniendo en las redes sociales, y hablábamos que todo suma, ¿no? Todos vamos al mismo camino. Pero comentábamos algo muy importante que es la pelea entre los partidos políticos. Y no estoy hablando de la pelea entre PRI, PAN, PRD contra Morena y sus aliados. No, hablo internamente. ¿Cuántos de ellos no se han lanzado? ¿Cuántos de ellos no se han destapado? ¿Y cuántos de ellos no han querido ya nombrarse presidentes o hacerse candidatos? Ahora quiero decir, si le tienen tanto amor al país, como dicen, ¿por qué no hacemos un equipo? ¿Por qué no todos los que se han destapado arman un equipo grande en lugar de pelearse entre ellos, ¿no? Entonces eso es una de mis primeras preguntas. ¿Qué va a pasar con las peleas entre los partidos, las peleas internas? Segundo, yo le quiero preguntar sobre el panorama que ve para los jóvenes en 2024. ¿Qué oportunidades vamos a tener? ¿Qué oportunidades podríamos tener para ser parte de los equipos y para tener nosotros nuestra posibilidad individual? Ahora, en el 2023 viene el cambio de consejeros del INE. ¿Cuál va a ser la pelea y cuál va a ser la negociación que tengan? Porque también se habla de elecciones en el Estado de México y elecciones en otros estados. Elecciones en este año que también son muy importantes, porque bueno, pues no, si hablamos en una oposición, ahorita hay una empatada, una ganada y cuatro más que se dicen perdidas. Entonces, ¿cuál va a ser el panorama con las elecciones de este año, del próximo? Y bueno, en 2024 ya escuchamos mucho, entonces tenemos que enfocarnos en lo de ahorita. Muchísimas gracias por escucharme y les mando un saludo a todos. Gracias, Carlos. Vamos con la última de este combo. Jorge. Gracias, sociedad. Buenas noches. Saludos a todos. Gustavo, te agradezco tu presencia y que nos escuches. Te tuteo porque somos contemporáneos. Oye, a ver, sí por México, va por México, Frente Cívico Nacional, Frena, Futuro 21. ¿Por qué si están buscando que la coalición va por México integre y postule a un solo candidato? ¿Por qué si por México no busca la unión entre todas esas agrupaciones y crean un solo bloque? Todos vamos al mismo fin. Sabemos perfectamente que unidos vamos a tener mayores recursos, tanto humanos como económicos, y todo sería muchísimo más sólido. La segunda, en algunos estados es obvio que no cabe una coalición. Se le va a dar apoyo en lo individual al candidato como tal en persona. Y tercero y por último, y agradeciendo tu participación nuevamente, Gustavo, ¿por qué si por México no sale a las calles, no convoca a realmente una marcha que viene próxima a la del 29, que creo que es importante, y porque ya esto es no nada más la labor que hacemos en esta red, creo que ya nos debemos de apersonar. Te saludo y abrazos a todos. Gracias, Jorge. Ahora sí, Gustavo. Muchas gracias. Empiezo respondiendo a Juan José. Coincido en el diagnóstico, Juan José, de la problemática económica. No eres el único preocupado. Yo lo que espero y hago votos para que algunas instituciones que tienen profesionales probados, como es el caso del Banco de México, incluso la Secretaría de Hacienda, tengan la capacidad para poder contener estos nubarrones.
Afortunadamente, déjame decirte, y es un consuelo que no me gusta poner enfrente, pero lo tengo que decir, hoy en México más del 80% de la actividad económica proviene de los particulares, del sector privado. Y eso nos ha permitido que el país en su conjunto, sus agregados económicos, resista mejor estas nubarrones, las acciones y omisiones de los gobiernos. Y lo digo porque los que ya no estamos tan jóvenes, recordamos cómo en otros momentos, en los 70s y 80s, si le iba mal al gobierno, le iba mal a todo el país, críticamente. Somos varios de la generación de las crisis. Y hoy, afortunadamente, en base a este proceso de fortalecimiento del sector privado, no digo de las empresas, del sector privado en su conjunto, es que estamos mejor preparados como país, porque cada comerciante, cada dueño de un taller, cada restaurantero, a pesar de la crisis, todos los días se levanta para que su negocio siga adelante y el conjunto de todo esto pues permite mantener el país a flote. Carlos, a ver, la lucha partidaria, yo nunca he sido dirigente partidario, he tenido aproximaciones ahora a raíz de mi participación en los temas de la coalición desde Sí por México. Tenemos que entender que los partidos están organizados, y así lo define la ley, para alcanzar y retener el poder, y quienes están ahí, pues ven en esto el propósito de su participación. Es humano, suena feo decirlo, pero es la realidad. Lo que tenemos que lograr es que esas pasiones humanas, esos apetitos normales de la política, no estén por encima del interés general. Nosotros cada rato en esas negociaciones decimos a los dirigentes partidarios, más importante que tal partido que el tuyo es el país. Más importante que tu grupo, por mucho que tenga derecho, es el todo. Y créanme lo que son pues varias de las cantaletas que están siempre en nuestra boca y que, bueno, algo han logrado, creo yo, porque así, solamente así se explica que se haya podido dar la coalición Va por México. Oportunidades para los jóvenes, yo creo que las tenemos que pelear y me incluyo. En Sí por México tenemos un grupo de jóvenes muy participativos y te invito, si quieres, luego nos escribimos para que si pudieras acercarte puedas tener una mayor participación, y lo digo de manera obviamente general para todos. También decirles, Carlos, que sí es un reto la renovación de los consejeros del INE. Afortunadamente, la Cámara de Diputados la última vez actuó bastante bien en esta materia. Hay que contener primero la iniciativa presidencial que propone que se elijan por voto popular, lo cual me parece que sería un claro error. Y logrado esto, hay que buscar que el proceso de selección que lleve a cabo la Cámara permita seleccionar, vaya la redundancia, a profesionales del ámbito electoral. Yo, si algún consejo haría, ojalá que la mayor parte de los consejeros que se elijan provengan del servicio público electoral. Dicho de otra manera, gente que ya tenga 10, 15 años trabajando dentro del INE como delegados en los estados, etcétera, porque son profesionales de las elecciones. Perdón, un poco de gripa aquí me anda cerrando la garganta. En la elección en curso, que se va a votar en junio, yo soy un poco más optimista que tú, un optimismo que no creo que sea inocente, sino producto de que he estado recorriendo esas entidades, sin hacer una enunciación de esta y esta. Yo le apostaría a un 3-3 y en un descuido un poquito mejor. Lo que sí te puedo decir es que en 4 a 6 entidades o hay ventaja de Va por México, o hay una tendencia a la alza y una caída de los de enfrente. Ojalá que las líneas se logren cruzar para que el resultado electoral sea el que todos esperamos. Finalmente, Jorge, mira, yo pienso que el país le conviene que haya muchas organizaciones de la sociedad civil. Yo no soy muy partidario de corporativizar y tratar de tener una gran mega estructura acartonada, que luego sea muy vertical. A mí me encantan las organizaciones que son horizontales, como es el caso de Sociedad Civil México, donde incluso a veces te cuesta trabajo identificar quién ejerce el liderazgo, porque son bien planas y más bien se privilegia la función sobre la estructura. Sociedad Civil México. Lo que sí te puedo decir que de las organizaciones que mencionaste, con todas ellas tenemos un diálogo y una cercanía. De hecho,
Varios de los miembros del Consejo de Sí por México lo son también del Consejo en el Frente Cívico. Lo mismo ocurre con Futuro 21, que está representado dentro del Consejo de Sí por México. ¿Acaso en donde no hemos tenido esa cercanía institucional que sí personal es con Frena? Frena ha tenido una ruta distinta de la que hemos tomado otros, pero lo que te puedo decir es que en la diversidad, teniendo diferencias de enfoque, pero incluso en ese caso, que es en el que tenemos menos cercanía cotidiana institucional, yo creo que tenemos que celebrar que hay organizaciones que lleven con tanto vigor sus causas. Yo soy muy respetuoso y tengo en la mejor estima ese gran trabajo que han hecho cada organización, incluido desde luego el caso de Frena. Finalmente, Jorge, me cuestionabas sobre que Sí por México tiene que salir a las calles. Anoto esa reflexión, es algo que Ale nos ha planteado, ya lo hizo hace un momento en varias ocasiones. Probablemente el tipo de integración, la estructura, al ser Sí por México una organización de organizaciones, no necesariamente es la organización que tiene en sus cuadros la vena para llevarlas a cabo, pero algo tenemos que hacer para apoyar a quienes lo están haciendo también, como es el caso de Chalecos. Así es que me registro este llamado de atención y créeme que vamos a buscar la manera de que podamos ser mucho más participativos en esta otra parte. A ver, vamos con Coronel. Adelante, Coronel. Hola, gracias, sociedad. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gustavo. Pues mira, ya lo habías comentado ahorita con Jorge, voy a tratar de ser breve, pero yo veo lo siguiente, a ver qué opinión tienes al respecto. Creo que el día de hoy hay una división muy marcada entre partidos, empresarios y partidos, ¿no? Independientemente de la división que ha generado este gobierno. Mi pregunta sería, ¿en qué momento esas tres partes, repito, partidos, empresarios, los que somos simples ciudadanos a pie, ¿en qué momento vamos a hacer mancuerna? Porque normalmente los partidos, y lo digo con la mejor de las intenciones, normalmente los partidos accionan con los ciudadanos, evidentemente, cuando requieren el voto, y los empresarios, bueno, juegan un papel totalmente distinto porque evidentemente trabajan con otro tipo de intereses. Pero aquí lo que me parece muy serio es que al día de hoy necesitamos hacer una mancuerna muy, muy fuerte de estas tres áreas, porque estamos ante un problema muy grave que ya todos conocemos, no tiene caso abundar en este momento, todos lo sabemos, pero a mí sí me gustaría saber qué opinión te merece esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a tener una mancuerna más fuerte? Tú hablabas del tema de las marchas. Yo creo que sí tendrían que llevárselo de tarea en este caso, porque realmente necesitamos hacer un músculo, un brazo bastante fuerte en ese tipo de situaciones. Y si nos damos cuenta, si somos realistas, la única forma en la que los ciudadanos somos escuchados es a través, o de las pocas formas que hay, una de ellas es las marchas, ¿no? Entonces, yo sí te sugeriría que se lo llevaran a la mesa, que lo platicaran, que le dieran un poquito más de fuerza y de interés a eso. Me queda claro que lo tienen, pero habría que darle más fuerza, ¿no? Ese era todo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Coronel. Va Miguel y después Jesús. Adelante, Miguel. Y si no está Miguel, pues vamos con Jesús. Gracias, sociedad. Felicidades a todos por este espacio. Gustavo, me encantó lo que dijiste en el tema de horizontalidad. Creo que, no existe la palabra, ¿no? Pero suena rimbombante. Entendemos lo que quiero decir. Creo que México debe ser horizontal. O sea, yo lo puse ahí, creo que en un comentario. Y bueno, nos queda claro que nunca a la clase política le ha interesado educar de manera, creo que ya ni clases de civismo se dan en la escuela, porque no les conviene la democracia participativa. Entonces, la pregunta viene aquí. Hay manera, me parece que estamos siempre como tratando de coadyuvar con los partidos políticos, pero pues yo ya no les creería. Es decir, y perdón si piso algunos callos, pero ¿por qué no mandar ya candidatos ciudadanos reales? O sea, y creo que si están soportados por la empresa, por las empresas y la iniciativa privada, pues yo creo que se ponen a preocuparse de lo que están haciendo, ¿eh? Ya tenemos la situación esta de las reelecciones, etcétera. Yo creo que hay que ir en lo poquito a tu diputado local, a hacer propuestas. Me sumo para
para participar pues lo voy a decir y suena feo porque estamos todos sufriendo esta pandemia, pero pues como un pequeño virus, ¿no? O sea, de a poquito. Creo que estamos concentrados por tirar el monstruo de 1000 cabezas y es imposible. No sé, ese sería mi comentario. Y mi pregunta es, para hacerla más específica, ¿por qué no unirse todas estas, entiendo, de manera horizontal, no con un organigrama, y dejemos de lado los egos y vayamos por México, ¿no? Y ¿por qué no poner candidatos que puedan hacerlo desde pequeño? Esa es mi pregunta. Gracias, Jesús. Vamos a ir con las últimas dos que están levantadas, Gina y después Raúl. Gina. Perdón. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarte, Gustavo. Pues yo quisiera comentarles lo siguiente. Yo siento que algunos empresarios, sobre todo los más grandes empresarios de México, están un poquito alejados, un poquito, o un muchito, como a la expectativa, si no es que ya claramente del lado de este gobierno, por sus propios intereses, y eso me parece muy egoísta y además muy tonto, porque al final las consecuencias que ocurran sobre el país, pues las vamos a pagar todos, absolutamente todos, incluyéndolos a ellos. Por otro lado, les quería comentar, por ejemplo, hay un ejemplo de un empresario que por supuesto no diré su nombre, pero que dentro de, por ejemplo, la capacitación que se imparte, yo creo que se podría impartir algún tipo de capacitación a los trabajadores en general, sin ningún sesgo partidista, pero creo que sí es urgente dar un poco de capacitación en temas de democracia, en temas de Estado de Derecho, en temas de cómo está conformado el Estado mexicano. Yo que pues como activista ya desde hace muchos años y aparte miembro de un partido político, cada vez me doy más cuenta que sí, a lo mejor al borrarse aquella clase de civismo que se tenía cuando éramos niños, es urgente. Las personas no conocen, no saben, sobre todo los jóvenes, ni siquiera cómo está conformado el Estado mexicano, cómo se participa, a lo mejor nada más conocen el ir a votar, pero todos sabemos que la participación activa hace mucho mejor a un país. Muchas gracias y ojalá nos puedas comentar al respecto, Gustavo. Gracias, Gina. Entonces, Gustavo, no sé si quieras atender esas o vamos con la última que tenemos, que es de Raúl, y ya resolvemos todas de un solo golpe. Si quieres, vamos con Raúl de una vez. A ver, Raúl, dale, adelante y vas a hacer la última. Buenas tardes a todos, gracias por el space. Pues quería felicitar a Gustavo y al equipo de Sí por México porque realmente, pues gracias a Sí por México se creó la unión de los partidos. Y más que pregunta, es como un comentario, una opinión de todos los que están comentando de que ya se deben de unir las sociedades. Híjole, yo en la perspectiva que yo tengo, creo que ahorita a lo mejor no es el momento, porque desafortunadamente los que están en el poder, pues están en una persecución pues, contra todos, o sea, todos los que estén en la oposición, en las sociedades, pues ahora sí están buscándole por todos lados para atacar. Y yo creo que también por eso todavía no hay una oposición real como la que muchos ya queremos ver, ¿no? Que yo creo que esa se va a ir viendo hasta dentro de 1 año o 2 años, esperemos. Pero yo creo que sí es momento de empezar a unir, o sea, a jalar gente y es como cada persona pues a hablar de lo que está sucediendo en el país, porque sí mucha gente no sabe o no ve la realidad de lo que está pasando económicamente. Entonces, pues yo opino que pues ahora sí como ciudadano cada quien pues se mueva independientemente y pues ya cuando sea el momento, pues ahora sí todos juntos, ¿no? Saludos. Gracias, Raúl. Ahora sí, Gustavo. Sí, muchas gracias. Primero, Jesús, mira, es un gran debate de el lugar de los partidos y el lugar de los ciudadanos. Yo he estudiado este tema y creo que una democracia madura necesita de partidos. Lo digo claramente y con plena convicción. Somos Sociedad Civil México. Si no nos gustan los que tenemos, si tenemos que ver que cambien, hay que hacerlo. Pero así como para que haya una liga de fútbol se requieren equipos y no espontáneos que se lanzan a la cancha,
una democracia requiere partidos. Yo creo que los candidatos independientes, primero tienen que estar el derecho, sin lugar a dudas, para que aquel o aquella persona que quiera intentarlo lo intente. Me parece que de tiempo en tiempo ayudan muchísimo a airear la política. No le apostaría a una democracia que se basa en candidaturas sin partido. A nivel mundial hemos visto casos tan lamentables como el de Fujimori, y qué pena, pero ahora en México el primer gobernador independiente sin partido, el exgobernador de Nuevo León, el Bronco, que ahora está en prisión. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un candidato independiente no cumple, una de las premisas de la democracia partidaria, que implica que la ciudadanía le puede cobrar la factura por el mal desempeño de sus abanderados, no se cumple. ¿Quién defiende hoy o quién paga los platos rotos de lo que pudo haber sido un mal gobierno el anterior de Nuevo León? Pues nada. La persona está siendo procesada, los jueces dirán si ese proceso tiene mérito o no, pero la responsabilidad política de futuro, esa no hay quien la pague, no hay a quien cobrársela como ciudadanos. Por eso es que yo creo que sí tenemos que fortalecer los partidos, reconociendo, y miren que he estado cerca de ellos en los últimos meses, sin ser ni dirigente ni militante ninguno, requieren procesos de modernización, de apertura y de transparencia, todos ellos. Por otro lado, yo creo que tenemos que aspirar a que en la elección del 24, por las condiciones tácticas actuales, tengamos una candidatura unida de toda la oposición a la presidencia, incluido MC de ser posible. No descarto, ni nadie puede restringir el derecho a nadie de que busque una candidatura independiente. Lo tuvimos en la elección anterior con Margarita Zavala, quien trazó toda esa ruta, logró las firmas para la postulación y finalmente declinó. Veo complejo ese escenario, pero siempre en democracia hay que dejarlo abierto, porque nunca sabemos cuándo una persona logra en sí misma concentrar las aspiraciones de muchos ciudadanos, y ese derecho que, por cierto, y es algo que la historia tiene que reconocer, empujó, ustedes recordarán, hace ya muchos años, Jorge Castañeda, que buscó ser candidato independiente, que tuvo que litigarlo ante los tribunales y finalmente logró a través de su caso que esto fuera un derecho. Qué bueno que hoy lo tenemos consagrado en nuestras leyes. Gina, sí tenemos que hacer algo por el bien del país, a secas lo digo, para que haya mayor formación cívica en los ciudadanos, y estos eventualmente serán trabajadores o colaboradores en las empresas. Cuando estuve al frente de la Coparmex intentamos algo, la verdad es que la escala no fue la suficiente, y sé que actualmente hay varios esfuerzos en ese sentido, no de hacerse política partidaria en las empresas, lo digo claramente. No es una buena apuesta para un patrón tratar de orientar el voto de sus trabajadores a favor de tal o cual opción política. El voto corporativo no le conviene a la democracia. Lo que sí me parece que es totalmente, permite la expresión, kosher, y que se puede y se debe hacer, es una responsabilidad de las áreas formativas, del talento, el recurso humano en las empresas, aparte de la capacitación para mover mejor el torno, para mover mejor el aparato, para seguir una técnica de calidad. La formación cívica hace mejores ciudadanos, y esto se traduce más corto que a largo plazo en mejores colaboradores. Así es que creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad. Sé que unas cuantas empresas lo hacen y muy bien, pero creo que nos falta muchísimo más por avanzar. Y finalmente, Raúl, pues yo soy agradecido, y con la respuesta pues lo digo para todos. Muchas gracias por su paciencia para escuchar el planteamiento inicial y las respuestas que he tratado de atender. Me llevo de todos ustedes grandes aprendizajes, puntualizaciones, llamados de cosas que tenemos que hacer mejor, y desde luego les dejo como llamado primordial la importancia de seguir participando, la importancia de no abandonar nuestra responsabilidad ciudadana, hacerlo en la cancha, en el ámbito, con la intensidad que queramos, si no sea posible,
pero no podemos bajo ninguna circunstancia mantenernos como simples espectadores, insisto, como simples habitantes. Tenemos que vivir a plenitud lo que significa ser ciudadanos de nuestro país. Sociedad Civil México. No, pues Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. Has sido muy generoso en compartirnos 2 horas de tu día y sabemos que siempre estás bien ocupado. Se quedó mucha gente que quería hacer más preguntas y también hay muchas preguntas por escrito que te compartiremos y queremos comprometernos contigo a que continuemos la conversación, que nos digas en las próximas semanas, yo diría unas 5 o 6 semanas, podamos agendar otro space como este para continuar la conversación, porque hay mucho interés, estamos recibiendo muchas preguntas y mucha gente que quiere tomar el micrófono para continuar la charla, pero entendemos también los compromisos de tiempo. Si estás de acuerdo, mantenemos la línea de comunicación para que podamos agendar un nuevo space y bueno, nosotros invitamos a toda la audiencia que está en este momento acompañándonos en este space. Tenemos un space hermano con el doctor José Antonio Crespo, donde Ana Lucía estará co-hosting también ese space, que ojalá nos puedan acompañar al término de este. Muchas gracias, de verdad. No sé, Ana Lu, si quieres hacer comentario final. Nada, agradecerte, Gustavo, la oportunidad de dialogar contigo. Dejemos el diálogo abierto para próximos encuentros. Gracias a todos los que se unieron a este conversatorio. Y bueno, pues vámonos con el doctor José Antonio Crespo a seguir hablando ahora del Horizonte 2024. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, mil gracias a todos. Gracias, sociedad. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX.